Buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta buenas madrugadas. Yo soy Omar y en esta ocasión junto a José vamos a estudiar los fármacos anticoagulantes. Sin más dilación, empecemos. Como ya lo saben, la clasificación es la parte más importante del estudio de la farmacología, y para su estudio podemos clasificar a los fármacos que actúan sobre la coagulación de la siguiente manera. Primero, aquellos fármacos antitrombóticos que inhiben los mecanismos hemostáticos y sobre todo tienen un uso muy importante en el tratamiento y la profilaxis de estados hipercoagulables, como lo vamos a ver en la farmacología clínica. Por su mecanismo de acción, pues tenemos a los fármacos antiplácticos, ya sea que inhiben la agregación plaquetaria, como la aspirina, o bien pueden unirse a la glucoproteína 2B3A, o bien pueden antagonizar de manera competitiva el receptor plaquetario de ADP. Asimismo, se encuentran los fármacos trombolíticos, que cumplen esta función al ser análogos del activador del plasminógeno tisular. Y finalmente tenemos a los anticoagulantes propiamente dichos, que inhiben la hemostasia secundaria al favorecer la degradación o a reducir la biodisponibilidad de los factores de la coagulación, como bien pueden ser las diferentes formulaciones de la heparina, ya sea de alto o de bajo peso molecular, los inhibidores directos de la trombina y la warfarina, así como otros cumarínicos. Por otro lado, pues están los fármacos que tienen una acción protrombótica, es decir, aquellos que favorecen la hemostasia y la formación de trombos. Por un lado, los factores de la coagulación recombinantes, utilizados sobre todo para patologías que cursan con una deficiencia de estos, como bien puede ocurrir en el caso de las hemofilias, la enfermedad de von Willebrand, la enfermedad de Bernard-Soulier, etc. Finalmente, pues tenemos a los fármacos que tienen un efecto inhibidor sobre la plasmina, es decir, el ácido aminocaproico o bien el ácido tranexámico, y todos los vamos a estudiar en esta presentación. Entonces, para el estudio de la farmacología de la hemostasia, primero debemos entender la fisiología detrás de este proceso, para lo cual vamos a dividirla funcionalmente en dos fases, ¿no? Primero, una hemostasia primaria, cuyo objetivo final es la formación de un tapón plaquetario. Este debe ser un tapón plaquetario débil que en los primeros instantes tras un trauma endotelial pueda reducir la magnitud de la hemorragia. Trastornos que afectan la hemostasia primaria incluyen a la trombocitopenia, que de lejos es el trastorno más común, la uremia, que se presenta sobre todo en pacientes con enfermedad renal crónica, las púrpuras trombocitopénicas, ya sea las que son congénitas o bien las que son adquiridas, las microangiopatías trombóticas y otras patologías, sobre todo de origen hereditario. Ahora, a la hemostasia primaria pues le sucede la hemostasia secundaria, cuyo objetivo principal es la estabilización de un coágulo de fibrina. Patologías que afectan esta vía incluyen a las hemofilias y en general a todas las situaciones clínicas en que haya deficiencia de los factores de la coagulación, incluyendo una deficiencia de vitamina K, insuficiencia hepática, entre otras. Bien, ahora iniciemos estudiando la hemostasia. Observen cómo una de las funciones del endotelio es la de servir como una barrera semipermeable que impide el contacto del colágeno subendotelial con los factores vasoactivos y procoagulantes circulantes en el plasma. Vean, aquí están las células endoteliales. Ahora bien, al existir una lesión endotelial por cualquier motivo, se inicia una cascada de reacciones hemodinámicas y humorales que reducen la pérdida de sangre a través del vaso dañado. Entonces, el primer paso va a ser una vasoconstricción refleja que tiene dos componentes. Primero, un aumento del tono simpático a modo de reflejo, es decir, esto es un mecanismo neural. Y posteriormente, la liberación de las propias células endoteliales del factor vasoconstrictor más potente, la endotelina 1. Vean cómo se vasoconstriñe, que como les comenté es un reflejo neural simpático, y posteriormente liberación de la endotelina 1 por parte de las células endoteliales. Tras esta primera reacción, las células endoteliales liberan algo conocido como factor de von Willebrand, que rápidamente se une al colágeno subendotelial y a la matriz del endotelio dañado. Ahí está. Cabe señalar que el factor de von Willebrand es liberado tanto por los cuerpos de Weber-Palade de la célula endotelial como por los gránulos alfa de las propias plaquetas circulantes. Bien, ahí está, los cuerpos de Weber-Palade del endotelio y también los gránulos alfa de las plaquetas. Una vez expuesto el factor de von Willebrand al compartimento intravascular, es ahora que la plaqueta se une a través de su receptor de membrana denominado glucoproteína 1B o GP1B. Este proceso se denomina adhesión plaquetaria. Ahí está, ¿no? Ahora, tras la formación de este complejo entre la glucoproteína 1B y el factor de von Willebrand, la plaqueta es capaz de sufrir un cambio conformacional o bien un mecanismo denominado activación. Esto favorece la liberación de dos sustancias. Primero, el tromboxano A2 y también el ADP. Estos son liberados a partir de los gránulos delta de la plaqueta. Bueno, sobre todo el ADP. Es decir, después de la degranulación de la misma, ¿no?
Entonces, este es el siguiente paso, la desgranulación plaquetaria. Por un lado, pues el tromboxano A2 actúa como un factor quimiotáctico, es decir, atrae a más plaquetas al sitio de lesión, pero el ADP tiene una función muy importante. Este actúa como un factor autócrino y parácrino, tanto en la plaqueta inicial como en las plaquetas atraídas por el tromboxano, puesto que este actúa sobre el receptor P2Y12 de la superficie plaquetaria y es muy importante. Entonces vean cómo el tromboxano A2 llama a otras plaquetas, mientras que el ADP actúa sobre el receptor P2Y2 para favorecer la exposición de la glucoproteína 2B3A. ¿Ok? Este receptor, la glucoproteína 2B3A, es en extremo importante, ya que va a favorecer la agregación plaquetaria, es decir, la unión de la glucoproteína 2B3A de una plaqueta con otra. Vean cómo sucede esto, la agregación plaquetaria. Se unen entre sus dos glucoproteínas 2B3A. Esto a través de una molécula enlazante inicial, que será el fibrinógeno, ¿ok? Estas pelotitas que están entre las dos glucoproteínas. Vean cómo se forma así un tapón plaquetario débil, combinando así con el proceso de la hemostasia primaria. Bien, ahí está el fibrinógeno, y estas plaquetas pueden unirse entre sí a través de más moléculas de fibrinógeno, ¿no? Esta es una unión débil. Por lo tanto, pues este es el proceso de la hemostasia primaria. Entonces, el esquema anterior ilustra todos los pasos de la hemostasia primaria y por ello también las alteraciones en los componentes de este esquema pueden exponer la fisiopatología de los trastornos de la hemostasia primaria. Si quieren un video de la fisiopatología de los trastornos hemostáticos, que es un tema muy preguntado en bloques de STEP 1 y otros exámenes de especialidad, por favor coméntenlo abajo. Ahora continuando, la trombocitopenia, la uremia, así como las otras púrpuras de origen inmune y también adquiridas, son posiblemente los trastornos más importantes de la hemostasia primaria. Clínicamente, estas se van a caracterizar por un sangrado mucocutáneo, es decir, un sangrado tanto de piel como de mucosas. Y clínicamente en el paciente pueden observarse en forma de epistaxis, de hemoptisis, de hematuria, una menorragia muy profusa o también sangrado del tubo digestivo en cualquiera de sus porciones. Sin embargo, la complicación más temida de esta condición clínica, y en particular de la trombocitopenia, es el sangrado intracraneal. Esto tienen que recordarlo. Este se presenta de manera especialmente importante en pacientes que tienen una trombocitopenia severa, es decir, aquellos en que los niveles de plaquetas en la biometría hemática caen por debajo de 50.000. ¿Ok? Como hallazgos importantes en la exploración física encontraremos petequias debidas a la trombocitopenia inicialmente. Después, estas pueden progresar a púrpura o bien pueden generar equimosis y hematomas. Sin embargo, los hematomas son más comunes en los trastornos de la hemostasia secundaria. Por lo tanto, lo importante de recordar aquí son las petequias y la púrpura principalmente, la epistaxis, la hemoptisis, la menorragia y la hematuria. Ahora bien, para el estudio del paciente con trastornos en la hemostasia, en general, pues bueno, se suele utilizar un hemograma o biometría hemática completa. Podemos utilizar también el tiempo de sangrado, que realmente es actualmente una prueba en desuso y su estudio reviste más bien una relevancia histórica, ¿no? Así, pues también se puede utilizar un frotis de sangre periférica y en casos que nos orientan hacia una insuficiencia medular, digamos, como causa de la trombocitopenia, puede utilizarse una biopsia de médula ósea. Como característica clínica muy importante, y es algo que tienen que recordar, es que los tiempos de la coagulación, el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activada, no suelen estar alterados en pacientes con trastornos de la hemostasia primaria. Aquí es importante que recordemos que estos parámetros miden la integridad de las vías extrínseca e intrínseca de la cascada de la coagulación, de modo que no están alteradas en este caso. Ahora bien, el objetivo de la hemostasia secundaria reside principalmente en la estabilización de un coágulo de fibrina. Esto se logra a partir de la participación de la cascada de la coagulación, cuyo producto final es la trombina, es decir, el factor 2 activado, ¿no? Entonces ahí está, la cascada de la coagulación activa a la trombina. La trombina, como tal, es capaz de polimerizar los residuos de fibrinógeno que proporcionaban la unión débil entre las plaquetas en la hemostasia primaria, y con ello estabilizar el coágulo. Vean el fibrinógeno, cómo se estabiliza gracias a la trombina. Respecto a los procesos de hemostasia secundaria, pues es importante discernir que para su activación se requiere, primeramente, la exposición a una sustancia desencadenante, también la presencia de una superficie de fosfolípidos y finalmente la presencia de calcio, que es muy importante. Todo esto se descubrió a partir de que ex vivo la coagulación solo se llevaba a cabo en tubos de ensayo a los cuales se les adicionaba calcio, fosfolípidos, y bueno, esto es un principio muy importante por el cual los tubos de muestra para plasma por lo general contienen un agente quelante, que puede ser el ácido etilendiamino tetracético o llamado EDTA, ¿no?
Esto bloquea pues, la interacción del calcio con los factores de la coagulación y con ello impide la cascada. Sin embargo, pues, ¿cuál es la importancia del calcio en la cascada de la coagulación? Pues bueno, esta reside en el siguiente hecho. Para llevar a cabo esta serie de reacciones, hay factores de la coagulación como el 2, el 7, el 9 y el 10 que requieren pasar por un proceso denominado gamma carboxilación. Este es mediado por la vitamina K, razón por la cual a estos factores se les llama vitamina K dependientes. Vean cómo la gamma carboxilación se traduce como un mecanismo enzimático que es mediado por una enzima denominada gamma glutamil carboxilasa, ¿no? Esta adosa sitios de unión al calcio en estos factores, que son el 2, el 7, el 9 y el 10. Esto finalmente favorece su activación y con ello la hemostasia secundaria. Vean, la vitamina K reducida favorece la gamma carboxilación y favorece que se unan sitios de unión al factor de la coagulación que sean uniones al calcio, ¿no? Vean cómo se une el calcio y esto favorece la activación de los factores de la coagulación, ¿ok? A diferencia de la hemostasia primaria, los trastornos de la hemostasia secundaria principalmente son causados por deficiencia de los factores de coagulación, que puede ser de manera congénita o bien adquirida. Recuerden que la mayor parte de estos se sintetizan en el hígado. El único de los factores de la coagulación que no se sintetiza en el hígado es el factor de von Willebrand, que es liberado por las células endoteliales. Recuerden, la característica clínica fundamental de estas patologías es el sangrado de tejidos profundos, tanto de músculos como de articulaciones, que son básicamente el sangrado prototipo. Por ejemplo, el sangrado en las articulaciones como el codo o la rodilla principalmente, o detrás del psoas. Esto es muy importante. Asimismo, pues la alta probabilidad de resangrado tras procedimientos quirúrgicos también es característica de trastornos en la hemostasia secundaria. Al estar disminuidos los factores de la coagulación, tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca estarán afectadas y con ello el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado estarán prolongados. Una presentación clínica frecuente del paciente con hemofilia es la hemartrosis, el sangrado que se acumula en el espacio periarticular, que comúnmente es en la articulación rotiliana, ¿no? En la rodilla. Si la fisiopatología subyacente consiste en disminución o deficiencia de un factor de la coagulación, el tratamiento evidentemente es sustitutivo y debe reponerse el factor ausente. Y bueno, empezando con el primer grupo farmacológico que vamos a mencionar, van a ser a los inhibidores indirectos de la trombina, ¿no? Que en este caso sería la famosísima heparina. Entonces, importante ubicarnos aquí en la ilustración. Tenemos el vaso sanguíneo, este de aquí, vaso sanguíneo, al tapón plaquetario, ¿ok? Este de acá, tapón plaquetario, y a esta molécula moradita que tenemos aquí, a la trombina. Esta trombina normalmente lo que va a hacer es va a convertir el fibrinógeno en fibrina. Aquí tenemos a la fibrina, está de acá. Y esta fibrina pues lo que va a hacer es estabilizar al coágulo, ¿no? Al tapón plaquetario, para que pues crezca y crezca y pues evite la hemorragia en el sitio de lesión, ¿no? Entonces, normalmente esta trombina, hay otra molécula en el torrente sanguíneo que va a evitar la actividad de esta molécula moradita, ¿no? De la trombina, que va a ser la antitrombina 3. No solamente va a evitar el efecto que tiene la trombina a través de su captación, la va a captar y va a evitar su efecto, sino que también va a captar los factores de la coagulación al 10A y al 9A, y por lo tanto pues va a mermar la actividad de la trombina, pero también la actividad de estos factores de la coagulación, y por lo tanto no pueden ejercer su efecto en la hemostasia secundaria. Entonces, conociendo este proceso anticoagulante fisiológico, pues generalmente esta reacción de la antitrombina 3 es lenta. Entonces lo que hace la heparina va a ser acelerarla, va a catalizar y va a acelerar la reacción hasta 1000 veces. Entonces la heparina se va a unir a la antitrombina, es decir, va a ser un inhibidor indirecto de la trombina. ¿Por qué? Porque no se une directamente a la trombina, ¿no? Sino que se une al inhibidor para inhibir más rápido. Entonces, básicamente eso, la heparina va a acelerar, va a catalizar la reacción que normalmente es lenta de manera fisiológica, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de preparaciones, las preparaciones de alto peso molecular y las de bajo peso molecular. Por su parte, la heparina no fraccionada o de alto peso molecular pues va a caracterizarse por esto, ¿no? Por este alto peso de 5000 a 30000 Daltons. ¿Por qué es relevante? Me preguntarán. Pues es muy relevante. ¿Por qué? Porque gracias a este peso que tiene, pues va a producir un efecto adverso característico que les voy a mencionar más adelante. Pero importante que sepan ahorita que este alto peso molecular hace que la heparina sirva como un
antígeno, como una sustancia extraña, como un epítopo que el sistema inmune puede reconocer y atacar. Entonces, por eso es que es importante que lo tengan en cuenta, lo tengan ahorita a la mano para el análisis y el entendimiento de los efectos adversos. Por su parte, pues tenemos, si hay una de alto peso molecular, pues va a haber una de bajo, ¿no? De bajo peso molecular, que también se denomina como Low Molecular Weight Heparin, que pues básicamente, muy importante, cómo diferenciar, además del peso molecular, no solamente es la diferencia entre esta heparina y la anterior, sino que la heparina de bajo peso molecular, a diferencia de la heparina natural y la heparina de alto peso molecular, esta heparina va a ejercer su efecto anticoagulante, pero principalmente captando a los factores 10A y 9A. Si se dan cuenta, el de alto peso molecular o la heparina no fraccionada va a captar a los factores y también va a captar a la trombina, pero en el caso de la heparina de bajo peso molecular, pues principalmente va a dar su efecto anticoagulante por la captación de los factores. Muy bien. Y pues tenemos las preparaciones de esta heparina, que pues la más comúnmente conocida, pues la enoxaparina, pero también tenemos al fondaparinux, a la dalteparina y a la tinzaparina. Y bueno, ya teniendo conocido, ya sabiendo el mecanismo de acción de la heparina, que pues básicamente es eso, ¿no? Inhibir indirectamente la trombina, porque no se une de forma directa a la trombina, sino que primero se une la antitrombina para poder inhibir a la trombina, ¿no? Entonces es muy importante que sepan esto. Heparina es un inhibidor indirecto de la trombina. Entonces la heparina se define como una mezcla de mucopolisacáridos sulfatados que pues, básicamente cuando se administra en el paciente, el médico de base que esté administrando pues, este medicamento tiene la obligación de monitorear el uso de esta heparina, de su efecto anticoagulante por medio de la prolongación del tiempo de tromboplastina parcial activado. Normalmente, para que esté la heparina dentro de un rango terapéutico y no llegue a un rango tóxico para el paciente, pues solamente lo máximo que se tiene que prolongar este tiempo de tromboplastina parcial activado es 1.5 a 2 veces de lo normal, del límite superior pues normal, ¿no? Entonces tenemos que la heparina tiene una baja biodisponibilidad y por lo tanto no se administra por vía oral, sino que se prefiere la vía parenteral, específicamente la vía subcutánea y la vía intravenosa, no la vía intramuscular porque hay un efecto adverso común de esta vía que ahorita les voy a mencionar, ¿ok? Entonces, pues como ya les mencioné, tenemos la heparina no fraccionada o de alto peso molecular y la heparina, por su parte, de bajo peso molecular o los heparinoides, ¿no? Entonces eso ya lo mencioné. El uso clínico de estos inhibidores indirectos de trombina o de la heparina, pues básicamente va a ser afecciones de tipo agudo, ¿ok? Sobre todo para el tratamiento agudo de TEP o tromboembolia pulmonar, así como trombosis venosa profunda. No solamente para el tratamiento de personas con trombosis venosa profunda, sino también como profilaxis de trombosis venosa profunda posterior a un procedimiento quirúrgico, no una cirugía, y también para la fibrilación auricular y la tromboprofilaxis en pacientes embarazadas. ¿Por qué en pacientes embarazadas? Pues a diferencia de otros medicamentos que les vamos a mencionar más adelante, la heparina no suele cruzar la placenta y por lo tanto, como no cruza la placenta, pues no va a tener un efecto teratogénico sobre el producto de la gestación, ¿no? Muy bien. Entonces, como efectos adversos, pues como todo anticoagulante, muy importante que sepan, pues puede producir hemorragias, ¿no? Hemorragias que afortunadamente pues tenemos un antídoto al sulfato de protamina. Este sulfato de protamina va a ejercer, pues como todo antídoto, ¿no? Va a antagonizar la acción de la heparina. Sobre todo, este sulfato de protamina lo que va a hacer es que al administrarse, como la heparina es una molécula ácida con carga negativa, el sulfato de protamina, por el contrario, es una molécula básica con carga positiva, pues los opuestos se atraen, va a unirse este sulfato de protamina con la heparina y por lo tanto la va a inutilizar. Ya no va a servir la heparina porque se va a unir con este sulfato de protamina formando un complejo que no va a tener un efecto farmacológico. Muy bien. También tenemos un efecto característico de esta heparina que va a ser la trombocitopenia inducida por heparina, ¿no? Que es un efecto muy raro, pero es un efecto característico de este medicamento, ¿no? Del 1 al 4% de los pacientes que utilizan este medicamento. Tenemos la equimosis, que como les mencioné, por eso no se da en inyección intramuscular. No se recomienda porque produce equimosis en el sitio de inyección del fármaco. Muy bien. Y pues tenemos otros efectos adversos, como lo puede ser la alopecia, que no se conoce por qué sucede la alopecia. La osteoporosis, que solamente en la literatura se menciona que hay un riesgo de asociación de pacientes que utilizan heparina que pues presentan fracturas espontáneas, así como pues anafilaxia, ¿no? Como les mencioné, sobre todo la heparina de alto peso molecular pues va a fungir como un antígeno, un epítopo que pues va a activar al sistema inmune, ¿no? Pudiendo producir, en este caso, pues no solamente la trombocitopenia inducida por heparina, sino también un estado de anafilaxia.
Entonces, aquí tenemos dos plaquetitas, plaqueta 1, plaqueta 2, cada una con, si se dan cuenta, tienen unas proteínas en su membrana, ¿no? Estas de color rojito. Estas proteínas van a ser el platelet factor 4 o factor plaquetario 4, que justamente, pues tristemente para los pacientes, ¿no? Esta proteína, pues va a servir como un blanco ¿de quién? De la heparina de alto peso molecular. Aquí la importancia del peso molecular de esta heparina. Esta heparina, como se va a unir, se va a hacer novia o novio de este platelet factor 4, se va a unir, va a formar un complejo, y justamente este complejo va a servir como un blanco ¿de quién? Del sistema inmune, específicamente del anticuerpo de tipo IgG. Entonces, cuando este anticuerpo IgG se une a este complejo, va a marcarlo, va a opsonizarlo, y al pasar por el vaso con B y con Z, que así le dice el doctor Cela, un doctor que nos dio imagenología, saludos al doctor Cela, pues al pasar por el bazo, por los sinusoides esplénicos, pues van a ser estas plaquetas marcadas, van a ser destruidas por los macrófagos del bazo, ¿no? Por los macrófagos esplénicos. Esta destrucción va a producir no solamente que muera la pobrecita de la plaqueta, ¿no? Sino que también libere su contenido intracelular, como pueden ser sustancias vasoactivas, como lo es el tromboxano A2 y el ADP, que justamente estas sustancias vasoactivas van a promover una activación plaquetaria a nivel sistémico, ¿no? A nivel de todos los vasos del cuerpo, y por lo tanto si está constantemente activándose estas plaquetas, va a producir un estado de trombosis, ¿no? Formación de trombos. Como esta heparina sigue marcando las plaquetas que van a pasar por el vaso y van a morir, van a liberar más sustancias vasoactivas y van a generar más trombos, pues al ser destruidas y al estar siendo activadas para llegar al lugar de la formación de trombos, pues se van a depletar, ¿no? Se van a agotar las plaquetas, y por lo tanto es que se produce esta trombocitopenia. Muy bien. ¿Cómo es que se maneja esa trombocitopenia? Pues si la heparina lo está causando, pues hay que dejar de darle la heparina, ¿no? Es el villano aquí. Entonces se descontinúa la heparina, el médico de base tiene la obligación de descontinuar la heparina para dejar de ejercer este efecto adverso. Y pues también es importante, ¿no? Si el paciente estaba siendo anticoagulado y además pues está teniendo ese estado de trombosis, pues hay que darle otro anticoagulante para evitar esto, ¿no? Para evitar la trombosis, y también para evitar, pues para seguir tratando pues seguir dando el manejo de anticoagulante, ¿no? Pero pues no se va a dar heparina por justamente este efecto, ¿no? Entonces se va a dar, al contrario, en vez de un inhibidor indirecto de trombina, se va a dar un inhibidor directo de la trombina, como puede ser el argatroban, ¿ok? También se puede dar el dabigatran, pero como el dabigatran se suele dar por vía oral, pues se prefiere este argatroban. Muy bien. Bueno, para continuar con el siguiente grupo farmacológico tenemos a los cumarínicos, ¿no? La famosísima warfarina, que ya hace un poquitos años atrás en Wisconsin, Estados Unidos, pues teníamos, bueno, habían ciertos granjeros, ciertos individuos que pues tenían vaquitas pues, como ganado, y las cuales estaban expuestas al ensilaje de trébol dulce, que mismo, al sufrir un proceso de descomposición o putrefacción, pues que era lo que pasaba, producían una micotoxina, que al ingerirla, esta micotoxina pues daba lugar a un fenómeno, a un síndrome hemorrágico en estas pobres vaquitas, ¿no? Entonces esto pues causó revuelo en los granjeros, en los médicos del wisconsinianos, y hubo un médico que se encontraba o que trabajaba en la Wisconsin Alumni Research Foundation, que justamente fue el que aisló, en base a esta curiosidad, aisló a la micotoxina que producía este síndrome hemorrágico en las vacas, y la denominó como bis-hidroxicumarina, de la cual se la utilizó para formar un compuesto sintético para formar el primer anticoagulante utilizable en humanos de tipo cumarínico, ¿no? El dicumarol. Entonces, posteriormente este dicumarol pues dio lugar a pauta para poder combinarlo con sodio para formar lo que conocemos como warfarina sódica, ¿no? Muy importante, warfarina, porque WARF de Wisconsin Alumni Research Foundation, ¿no? Y sódica, pues importante saber que está combinada la warfarina con sodio, sí, porque tiene mucho que ver, o tiene cierta importancia con un tema que les voy a mencionar más adelante, ¿ok? Entonces, pues nada más un compuesto sintético que se vendía, o su nombre de marca comercial pues era Coumadin, ¿ok? Entonces, pues la warfarina, como ya les mencioné, es un derivado de la micotoxina dicumarol del trébol dulce. Es un fármaco que tiene 100% de biodisponibilidad oral, y por lo tanto es una gran ventaja porque se puede utilizar para afecciones de tipo crónico, justamente porque se puede administrar por esta vía, ¿no? Por la vía oral.
se excreta este fármaco por vía renal y por lo tanto en pacientes que tengan afecciones al nivel de riñón, como la insuficiencia renal, entre otras enfermedades, pues la dosis de este fármaco pues va a necesitar un ajuste, ¿no? Un ajuste de dosis. Y muy importante, es un fármaco con una larga semivida de 36 horas y los siguientes dos factos o datos que les voy a dar pues son muy importantes para comprender lo que más adelante les mencionaré sobre sus interacciones farmacológicas, ¿no? Es un xenobiótico que se une extensamente a proteínas y que se administra, o es un compuesto que se administra como una mezcla racémica, es decir, una mezcla que contiene un 50% de un enantiómero y un otro 50% de otro enantiómero. Son dos enantiómeros de una sustancia quiral y justamente el primer 50%, que es la mitad, tenemos al enantiómero R-warfarina y el otro 50% a la S-warfarina, ¿no? Muy importante saber esto, sí. ¿Por qué? Porque tiene que acordarse de esta misma, de la S-warfarina, que es el enantiómero más activo de la warfarina. ¿Por qué es importante estos dos factores que les mencioné? La unión a proteínas es importante para que no haya un aumento de la concentración plasmática de la warfarina pues en la circulación, ¿no? Entonces, si hay algún fármaco, que lo voy a mencionar más adelante, ¿no? Pero si hay algún fármaco que compita con la unión a proteínas de la warfarina va a dejar de estar de unidad a la albúmina y por lo tanto va a aumentar su concentración y consecuentemente pudiendo aumentar la probabilidad de toxicidad, así mismo como la mezcla racémica, ¿no? Si tenemos al enantiómero activo, la S-warfarina, metabolizándose normalmente, pero si hay un fármaco que inhiba su metabolismo, si se deja metabolizar, se deja de eliminar y por lo tanto aumenta más bien su concentración plasmática y también aumentando la probabilidad de toxicidad. Entonces, como usos clínicos tenemos que se utiliza, como les dije, por su ventaja de que se encuentra por vía oral, pues se puede utilizar para la tromboprofilaxis crónica, para la tromboprofilaxis en pacientes con fibrilación auricular, pero exclusivamente aquellos que tengan cardiopatía valvular. Importante esto porque se lo voy a mencionar más adelante, que hay otros fármacos anticoagulantes que se utilizan en aquellos que no tengan cardiopatía valvular, ¿ok? Y para la tromboprofilaxis en pacientes que tengan válvulas protésicas. Algunos efectos adversos, pues los que ya les mencioné, ¿no? Hemorragias, que justamente el antídoto va a ser la vitamina K1. Existe también pues la vitamina K2, la vitamina K3, pero se suele dar la vitamina K1 o fitonadiona, que generalmente se suele encontrar en verduras de hoja verde como las selgas, espinacas, entre algunas otras. La vitamina K2 es producida principalmente por las bacterias del lumen intestinal, pero pues con que se queden que la vitamina K1 es la que se suele dar como antídoto para estas hemorragias. ¿Por qué? Porque justamente la warfarina se encarga de bloquear la reducción de la vitamina K. Entonces, si damos más vitamina K, la warfarina ya no va a tener la suficiente potencia o suficiente concentración para poder inhibir o bloquear la reducción de todas las vitaminas K disponible en el plasma y por lo tanto pues su función se va a ver mermada, ¿no? Otro efecto adverso pues importante, característico justamente de este medicamento, va a ser la necrosis cutánea inducida por warfarina, que también ahorita se las voy a explicar más adelante, y pues que también tiene un efecto teratogénico produciendo un síndrome denominado como síndrome de warfarina fetal, porque es un fármaco que a diferencia de la heparina, sí puede cruzar la placenta. Y bueno, pues aquí ya nos estábamos tardando para explicarles la cascada de la coagulación, ahorita para que entiendan en qué vía es la que actúan o tienen efecto tanto la heparina como la warfarina, ¿no? Respectivamente. Entonces tenemos a la vía intrínseca con la vía extrínseca que juntas confluyen en el factor 10, ¿no? Que pues eventualmente, pues esta va a ser la vía común, la de color naranja. Factor 10 activa el factor 2 y el factor 2 activa el factor 1 para convertir el fibrinógeno en fibrina y formar los polímeros de fibrina, ¿no? Entonces, para que se acuerden, muy importante, la vía intrínseca, pues siempre recuerden que solamente van restando de 1 en 1, desde el 12 le quitan 1 y va a 11, ¿no? Del 11 le quitan 1, 10, pero como el 10 es el punto de confluencia, pues le quitan otro, menos 1 va a 9 y menos 1 da 8, ¿no? Y eventualmente llegan al factor 10, facilito, ¿no? Y por su parte, la vía extrínseca, pues solamente va a incluir al factor 7, ¿ok? Entonces, para que se acuerden de esto, pues es muy importante que sepan más bien que la vía intrínseca, pues como dice su nombre, no es intrínseca al vaso. Esto va a ser toda aquella lesión que se produzca dentro del lumen del vaso sanguíneo sin necesidad de un factor externo como lo puede ser en la vía extrínseca, ¿no? Que se ve activada
por la liberación del factor tisular. Entonces, la heparina pues va a evaluar o va a actuar sobre la vía intrínseca y va a estar evaluada, como ya les mencioné, por el TTP, ¿no? Entonces, para que se acuerden, heparina en los hospitales se inyecta, el nombre de la inyección es como EP, que tiene 3 letras, entonces 3 letras, igual que el TTP, ¿no? Tiempo de tromoplastina parcial activado. 3 letras, 3 letras. Entonces, ahí se acuerdan de qué es lo que evalúa o qué tiempo es el que prolonga el uso de la heparina. Por su parte, el tiempo de protrombina pues lo va a prolongar la warfarina, ¿no? Entonces, la warfarina va, como ya les dije, va a administrarse de forma oral, se va a utilizar para el tratamiento a largo plazo o para afecciones de tipo crónica o de evolución crónica, y como cruza la placenta va a ser un fármaco teratogénico, ¿no? Por su parte, la heparina, son datos que ya mencioné anteriormente, ¿no? Se va a administrar por vía parenteral, vía intravenosa o subcutánea. Pues tenemos la preparación de bajo peso molecular, la de alto peso molecular, y al contrario de la warfarina se va a utilizar para intervenciones agudas, ¿no? Va a ser seguro en el embarazo, pues justamente porque no cruza la placenta. Y algo que les tengo que mencionar muy importante es que en varios estudios clínicos pues se ha mencionado que el tiempo de protrombina es un valor o un tiempo o un valor clínico subjetivo para evaluar el uso de la warfarina. Entonces lo que se utiliza es el International Normalized Ratio o radio normalizado internacional, que básicamente va a ser un cociente, una división del tiempo de protrombina del paciente sobre el tiempo de protrombina de un laboratorio pues determinado, ¿no? Entonces la warfarina, para que esté dentro de su rango terapéutico, van a ser valores o se va a ver evaluado en los valores del INR alrededor de 1.5 a 2 o incluso hasta 3. Entonces, para la heparina, está acá, pues va a estar dentro del rango terapéutico sin causar toxicidad, con el TTP aumentado 1.5 a 2 veces del límite superior normal, y por su parte la warfarina va a estar dentro del rango terapéutico sin causar toxicidad si el INR se encuentra de entre 1.5 a 2 o incluso hasta 3. Muy bien. Y bueno, ahora pasando a cómo es que se produce la necrosis cutánea inducida por warfarina. Pues bueno, vamos a tener que, ahorita lo voy a mencionar el mecanismo de acción, pero pues como les dije, ¿no? La warfarina bloquea la reducción de la vitamina K. Por lo tanto, va a verse mermada o disminuida la concentración plasmática de los factores vitamina K dependientes. Tenemos factores vitamina K dependientes procoagulantes, como lo vienen siendo el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Sin embargo, también tenemos factores anticoagulantes, vitamina K dependientes, que son inhibidos por la warfarina también, ¿no? Aunque suene como raro, como paradójico, porque pues la warfarina es un anticoagulante, ¿por qué va a inhibir a otros anticoagulantes, no? Pues bueno, así funciona y de alguna manera pues va a inhibir también a estos factores anticoagulantes que son la proteína C y la proteína S. Entonces, muy importante, ¿por qué hay necrosis cutánea inducida por warfarina? Pues bueno, debido a que la proteína C, este factor anticoagulante, tiene una menor vida media, va a ser el primer factor vitamino K dependiente que se va a depletar, que se va a agotar su reserva en el plasma, y por lo tanto pues va a haber o va a producirse un estado de hipercoagulabilidad. ¿Esto cómo funciona? Digamos que en las primeras 24 a 48 horas en las que se administra la warfarina, como primero se va a acabar la proteína C, digamos que tenemos un balance, ¿no?, de anticoagulantes y de procoagulantes. Entonces, como primero se van a agotar, se van a inhibir por la warfarina estos anticoagulantes, pues va a predominar el efecto procoagulante de estos factores vitamina K dependientes, y por lo tanto va a haber un estado de hipercoagulabilidad. No suena muy paradójico, pero así funciona. O sea, justamente en las primeras horas del uso de warfarina, pues se va a producir ese estado de hipercoagulabilidad, lo que va a promover una formación excesiva de trombos, sobre todo en la microcirculación, incluyendo la microcirculación de la piel, y por lo tanto pues va a producirse esta necrosis cutánea inducida pues por warfarina, ¿no? Entonces, lo que se suele utilizar en la clínica es que se da esta warfarina con heparina para evitar justamente este efecto adverso, y ya que se deplete tanto la proteína C como los factores procoagulantes, ahora sí se quita la heparina y se mantiene la warfarina monitorizada con el International Normalized Ratio. Muy bien, así funciona, o así es como sucede la necrosis cutánea inducida por warfarina, que aunque es un efecto adverso, es muy importante que sepan que se asocia mucho este efecto con la warfarina, con este medicamento.
Entonces, ¿cómo? Ahora sí, lo más importante, ¿no? El mero mole de los medicamentos, saber cómo funcionan y cómo actúan a nivel pues del organismo, ¿no? Entonces tenemos una enzima muy importante denominada como vitamina K epoxirredutasa, esta que tenemos aquí, y esta pues en situaciones fisiológicas, normalmente sin la utilización o implementación de fármacos como la warfarina anticoagulantes, esta vitamina K epoxirredutasa, pues como dice su nombre, ¿no? Reductasa, va a reducir la vitamina K de su estado oxidado, pues la va a reducir y la va a convertir o la va a pasar a su estado reducido, ¿no? Vitamina K reducida, la cual va a ser la forma activa de la vitamina K y la cual va a funcionar como un cofactor. ¿Cofactor de quién? De su compa, ¿no? De su compa la enzima gamma glutamil carboxilasa. Como dice su nombre, esta gamma glutamil carboxilasa pues va a carboxilar, ¿no? Va a carboxilar los residuos de ácido glutámico de estos factores procoagulantes del 2, 7, 9 y 10, y por lo tanto al carboxilar estos residuos de ácido glutámico va a poder unirse el calcio a estos factores para que puedan ejercer su efecto en la cascada de la coagulación, es decir, en la hemostasia secundaria, ¿no? Aquí están los factores activados para que puedan funcionar de manera correcta. Sin embargo, la enzima, el compa de la vitamina K epoxirredutasa, es decir, la gamma glutamil carboxilasa, no solamente va a carboxilar a los factores procoagulantes, sino también va a carboxilar a la proteína o a un marcador de formación ósea denominado como proosteocalcina, es decir, va a atravesar a la placenta, por eso es que tiene el efecto teratogénico, ¿no? Justamente por esto va a atravesar la placenta, es justamente esta enzima y pues va a producir o va a hacer que funcione este marcador de formación ósea y por lo tanto pues en el producto de la gestación se dé una adecuada maduración ósea y osificación endocondral, ¿no? Entonces básicamente esta enzima, la gamma glutamil carboxilasa, normalmente va a activar a los factores procoagulantes, pero también va a activar a la proosteocalcina. Entonces, si administramos warfarina, se va a inhibir la activación de la vitamina K reducida y por lo tanto de forma consecuente se va a inhibir la activación de los factores procoagulantes y también no solamente va a tener pues un efecto anticoagulante, ¿no? Por eso el medicamento, sino que también como la enzima, esta enzima va a carboxilar la prosteocalcina, si esta enzima se ve inhibida por la warfarina, no se va a carboxilar la prosteocalcina y por lo tanto se va a ver mermada la maduración ósea. Es decir, en la maduración ósea del producto de la gestación se va a ver mermada y pues se va a producir cuando el producto nazca, cuando dé a luz la paciente, el producto va a cursar con un síndrome, como les mencioné, síndrome de warfarina fetal, que básicamente pues va a haber una hipoplasia de tipo ósea, ¿no? Una hipoplasia ósea sobre todo, va a cursar el paciente con una hipoplasia de tipo nasal, ¿ok? Y antes de pasar con las interacciones farmacológicas, que es un tema muy importante de este fármaco de la warfarina, muy importante que tengan en cuenta lo que ya les mencioné. Primero que nada, que la heparina va a prolongar el tiempo de tromboplastina parcial activado, que va a estar relacionado con la vía intrínseca de la coagulación, y por el contrario, la warfarina va a prolongar el tiempo de protrombina o se va a monitorizar con el INR, que tienen que ver con la vía extrínseca de la coagulación. Y también que la warfarina es un fármaco contraindicado en pacientes embarazadas, porque como puede cruzar la placenta, cruza la placenta, deja de activarse este marcador de formación ósea, esta prosteocalcina, y por lo tanto disminuir o mermar la maduración ósea del producto de la gestación. Son datos muy importantes respecto a este medicamento. Entonces, como ya les mencioné anteriormente, pues este fármaco, esta warfarina, aunque es poderosísima, aunque funciona muy bien como anticoagulante, pues tiene demasiadas interacciones farmacológicas, ¿no? Las más importantes pues están ilustradas aquí en esta tabla, que es del Katsung. Pues se pueden clasificar que aquellas que aumentan el tiempo de protrombina o aquellas que lo disminuyen. Si aumenta el tiempo de protrombina, pues significa que está aumentando pues el efecto farmacológico de la warfarina, ¿no? Entonces tenemos aumento del tiempo de protrombina por un efecto farmacocinético de otro fármaco, que básicamente es que pues cualquiera de estos fármacos que están aquí pues van a disminuir el metabolismo de la warfarina o disminuir la excreción de la warfarina o van a disminuir su unión a proteínas y por lo tanto pues aumentar su concentración plasmática, ¿no? Al contrario de un efecto farmacodinámico que básicamente pues es que por sinergismo
pues aumenta el efecto farmacológico clínico de la warfarina, ¿no? Entonces tenemos primero que nada a la amiodarona, a cimetidina y al disulfiram, que pues básicamente van a fungir como inhibidores del citocromo P450, específicamente el CYP2C9, que es el que se encarga de metabolizar a la warfarina. De manera que entonces si se administra la warfarina con alguno de estos 3 medicamentos, como va a estar bloqueada la vía del citocromo P450, la warfarina no se va a metabolizar y por lo tanto aumenta su concentración plasmática y de manera consecuente pues su actividad farmacológica, ¿no? Que puede dar lugar a efectos adversos. Sobre todo evidentemente el aumento del tiempo de protrombina. En el caso del fluconazol, el metronidazol, la fenilbutasona y la sulfimpirazona, pues estos 4 fármacos van a aumentar el tiempo de protrombina a través de la disminución del metabolismo oxidativo del enantiómero más activo de la warfarina, que como bien recordamos y se lo mencioné hace ratito, ¿cuál es? Pues el enantiómero S, ¿no? La S-warfarina. Entonces esos 4 fármacos, pues si se administran en conjunto con warfarina, van a disminuir su metabolismo, el metabolismo de este enantiómero y por lo tanto va a producir un aumento del tiempo de protrombina. Entonces no se recomienda utilizarse de manera conjunta. Y el trimetoprim sulfametoxazol, pues básicamente lo que hace es que disminuye la excreción a nivel renal de la warfarina y por lo tanto pues también eventualmente aumenta el tiempo de protrombina. En el caso del aumento del tiempo de protrombina por efectos farmacodinámicos, si se administra aspirina con warfarina por el efecto que tiene de antiagregante plaquetario, pues va a haber sinergismo de la warfarina y por lo tanto pues aumentar su actividad, ¿no? Las cefalosporinas por su parte justamente van a tener un efecto farmacodinámico que da lugar a un aumento del tiempo de protrombina porque se me olvidó mencionarles hace ratito que la vitamina K1, que es la fitonadiona, pues va a ser la que se suele administrar como antídoto de la warfarina, pero existe la vitamina K2, que esa sí se las mencioné, pero sin entrar tanto detalle, ¿no? Entonces esta vitamina K2, que también se conoce como menaquinona, a nivel intraluminal intestinal, pues va a ser producida por las bacterias que se encuentran en el intestino. De manera que si se administran cefalosporinas, que son antibióticos de amplio espectro, la producción de vitamina K2 a través de estas bacterias pues se va a ver disminuida y por lo tanto pues aumenta la actividad de la warfarina. En el caso de la heparina, argatroban, dabigatran, rivaroxaban y apixaban, pues obviamente por su efecto anticoagulante, pues por sinergismo aumenta la actividad de la warfarina. En el caso de factores corporales como la enfermedad hepática o el hipertiroidismo, pues estos justamente van a disminuir la vida media de los factores vitamina K dependientes y también de manera consecuente amplificar la actividad de la warfarina. En el caso de las interacciones farmacológicas que den lugar a una disminución del tiempo de protrombina, pues también va a significar que va a disminuir el efecto farmacológico de la warfarina, ¿no? En el caso de los efectos farmacocinéticos, al contrario de la amiodarona, cimetidina y sulfiram, pues los barbitúricos y la rifampina, aunque también un poco la colestiramina, van a inducir, en vez de inhibir, van a inducir o van a aumentar la actividad del CYP2C9, que es el citocromo P450 que se encarga de metabolizar la warfarina, y por lo tanto, si aumenta el metabolismo de warfarina, pues va a disminuir su concentración plasmática, ¿no? En el caso del efecto farmacodinámico, pues lo que les mencioné, ¿no? Si se administra vitamina K como antídoto es para disminuir la actividad o el efecto farmacológico de la warfarina, y en el caso de los diuréticos, por eso les mencioné hace ratito la importancia de recordar que la warfarina es un compuesto sintético hecho o combinado con sodio, ¿no? Si se administran diuréticos junto con warfarina, los diuréticos van a disminuir la reabsorción de sodio a nivel renal y por lo tanto si disminuye la reabsorción de sodio va a disminuir también la reabsorción de warfarina. Y en el caso de estos factores corporales como la resistencia hereditaria y el hipotiroidismo, pues por el contrario, ¿no? De la enfermedad hepática y el hipertiroidismo, en vez de disminuir la vida media de los factores vitamina K dependientes, va a aumentar la vida media de estos factores y por lo tanto disminuir o mermar la actividad de la warfarina. Entonces ya cambiando de grupo farmacológico tenemos a los inhibidores directos del factor de la coagulación 10A. Tenemos como fármacos al rivaroxaban, apixaban y edoxaban, que justamente pues se pueden acordar, ¿no? Recordando que tiene una X y una A, ¿no? Como el factor 10A. Entonces, normalmente tenemos al vaso sanguíneo, tenemos al tapón plaquetario, ya los mencioné, con las plaquetas estabilizadas por los polímeros de fibrina,
y a la trombina, que pues va a promover la conversión de fibrinógeno a fibrina, ¿no? Entonces tenemos el factor 10A, que como ya les mencioné en la cascada de la coagulación va a ser el punto de confluencia donde inicia la vía común de la cascada de la coagulación, ¿no? Entonces estos inhibidores pues lo que van a hacer es pues inhibirlos, ¿no? Van a inhibir la actividad de estos factores, de este factor de la coagulación de manera directa. Van a unirse a este factor de la coagulación y van a mermar su actividad, ¿ok? Entonces, pues estos inhibidores directos del factor 10A se caracterizan porque tienen una acción rápida y una semivida más corta que la warfarina. Si se acuerdan, la warfarina tiene una semivida de 36 horas aproximadamente. Se administran en dosis fijas. Generalmente pues se pueden también administrar en infusiones. El rivaroxaban se caracteriza por su alta biodisponibilidad y el apixaban y doxaban tiene una menor biodisponibilidad que el rivaroxaban de alrededor de un 50%. Y estos inhibidores directos del factor 10 es muy importante que tengan en cuenta que no se pueden o no se deben administrar con inhibidores de la glucoproteína P porque pueden causar toxicidad. ¿De qué manera? La glucoproteína P es una bomba de flujo que se encuentra en la membrana de las células que normalmente saca, ¿no? El flujo es que saca normalmente lo que se encuentra en el líquido intracelular, es decir, va a sacar en este caso pues al inhibidor directo del factor 10A, ¿no? Sin embargo, si se dan inhibidores de esta bomba de flujo, de esta glucoproteína P, pues este flujo, esta salida de cualquier xenobiótico, cualquier cosa que se administre en el líquido intracelular, pues va a concentrarse, va a aumentar su concentración intracelular y por lo tanto puede producir toxicidad en la célula, ¿no? Entonces no se puede administrar con inhibidores de la glucoproteína P porque los inhibidores directos del factor 10A se van a acumular en el líquido intracelular y dar lugar a sus efectos adversos pues comunes, ¿no? Ahorita los voy a mencionar. Bueno, estos inhibidores directos del factor 10A se utilizan sobre todo para la profilaxis del ictus en fibrilación auricular sin cardiopatía valvular. ¿Se acuerdan? Si tienen buena memoria y pusieron atención en el video, había otro fármaco que se utilizaba para la fibrilación auricular con cardiopatía valvular. En este caso, los inhibidores directos del factor 10A se van a utilizar para la fibrilación auricular, para la profilaxis de ictus en fibrilación auricular, pero en pacientes sin cardiopatía valvular. Muy importante que distingan esto, que esto es muy importante. También se utiliza para la profilaxis de la trombosis venosa profunda posterior a una cirugía de cadera o de rodilla y para la tromboprofilaxis de 3 a 6 meses de duración, también después de una cirugía. Con efectos adversos, pues también, ¿no? Lo de siempre, tenemos hemorragias, ¿no? Como todo anticoagulante, que pues justamente, como ya les mencioné, los antídotos de los demás anticoagulantes, el antídoto de estos inhibidores directos del factor 10A va a ser al andexanet alfa, ¿no? Una molécula, un compuesto parecida a un anticuerpo, no un anticuerpo, parecido a un anticuerpo, que lo que va a hacer justamente es inhibir al inhibidor, ¿no? Entonces va a juntarse o va a pegarse, va a formar un complejo con el inhibidor directo del factor 10A y por lo tanto lo va a inutilizar, lo va a hacer pues inútil, ¿no? Ya no va a poder funcionar y por lo tanto pues el factor 10A va a poder volver a realizar sus actividades del día a día, ¿no? Entonces tenemos también que, aunque suene contradictorio, pues el edoxaban específicamente se ha encontrado en algunos ensayos clínicos que puede exacerbar o puede aumentar el riesgo de evento cerebral isquémico en pacientes con fibrilación auricular y por lo tanto pues no se utiliza para este método, no se va a utilizar solamente para la trombosis venosa profunda, ¿no? El rivaroxaban junto con el apixaban sí se van a utilizar para esta indicación que les dije, la de aquí arriba. Profilaxis de ictus en fibrilación auricular sin cardiopatía valvular. Los inhibidores directos de la trombina pues van a hacer eso, ¿no? Inhibir directamente a la trombina, ¿no? Sencillito. Entonces, pues vamos a tener que, a diferencia de la heparina, los inhibidores directos de la trombina, como este prototipo que es el mesilato de texilato de dabigatran, o para los compas, pues solamente dabigatran, pues se van a unir de manera directa a la trombina, ¿no? El fármaco va a entrar a la circulación y se va a formar un complejo con la trombina, va a unirse y por lo tanto la trombina no va a poder ejercer su efecto fisiológico, ¿no? Que es convertir el fibrinógeno en fibrina, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? Y se inhibe directamente la trombina por la unión del fármaco con la trombina. Facilititito. ¿Ok? Entonces, pues básicamente estos inhibidores directos de trombina, pues vamos a tener no solamente al dabigatran, sino también al argatroban, a la vivalirudina y a la irudina, que justamente la irudina, como un facto,
para que lo noten o para que lo sepan, pues se aisló de una sanguijuela medicinal denominada como Hirudus medicinalis. El Abigatran es el único fármaco administrado y aprobado por la FDA de manera oral, es algo que ya les mencioné en diapositivas pasadas. Entonces, el Abigatran es el único que se administra de forma oral, al contrario del Argatroban, que se va a administrar pues, por vía parenteral, ¿no? Sobre todo vía intravenosa. Va a tener una baja biodisponibilidad y pues su efecto va a ser inmediato y medible, aunque generalmente la administración de estos inhibidores directos pues no se monitoriza, ¿no? No es tan necesario como en el caso de la heparina y de la warfarina, ¿no? El uso clínico o los usos clínicos de los inhibidores directos de la trombina va a ser la profilaxis del ictus y la embolia sistémica y la profilaxis de la trombosis venosa profunda tras una cirugía de cadera, ¿no? Otra indicación que también es importante que recuerden y que ya se las mencioné es el uso del Argatroban para anticoagular a un paciente que no le sirvió la heparina porque se produjo pues una trombocitopenia inducida por este fármaco, ¿no? Entonces, en aquellos pacientes que se produjo este efecto adverso, que no debería de producirse, pues se descontinúa la heparina y se administra Argatroban, ¿no? Eso ya se los mencioné, pero pues, para que lo refresquen, lo tengan en cuenta. Y con efectos adversos, como todo anticoagulante, siempre repetir, ¿no? Va a producirse hemorragia, que va a tener un antídoto que va a ser ¿cuál? Un anticuerpo monoclonal denominado como idarosizumab, ¿ok? Básicamente eso. Entonces, los inhibidores directos de la trombina pues van a tener un efecto medible, como ya les mencioné, con el tiempo de tromboplastina parcial activado, pero no va a ser tan necesario. Muy bien, entonces veamos cómo actúan los fármacos fibrinolíticos. Estos incluyen a la streptocinasa, la orosinasa, alteplasa, tenecteplasa y reteplasa. Sin embargo, alteplasa ya ha sido reemplazada por tenecteplasa y reteplasa debido a que son fármacos activos más nuevos y que tienen menos efectos adversos. Entonces, ¿cómo actúan los fármacos fibrinolíticos? Normalmente en el plasma tenemos circulando una molécula denominada plasminógeno. El plasminógeno, evidentemente, es un prepéptido, ¿no? Un propéptido que va a ser activado por otra molécula circulante denominado activador del plasminógeno tisular. Entonces, el activador del plasminógeno tisular actúa directamente convirtiendo al plasminógeno en plasmina, que es la molécula activa. ¿Y cómo actúan como tal los fármacos fibrinolíticos? Bueno, pues básicamente tienen la misma o una estructura muy parecida al activador del plasminógeno tisular, de modo que de la misma forma que el activador del plasminógeno tisular, son capaces de activar al plasminógeno y convertirlo en plasmina. Entonces, ¿cómo actúan? Se unen al plasminógeno y lo convierten en plasmina. Posteriormente, ¿qué es lo que hace la plasmina para que sea fibrinolítica? La plasmina actúa directamente sobre la fibrina y tiene una especial preferencia sobre la fibrina que ya está unida a las glucoproteínas de las plaquetas, ¿no? De modo que la plasmina se une a esta fibrina y es capaz de disolverla, de modo que la agregación plaquetaria está inhibida. Y por otro lado, también es capaz de bloquear y degradar al factor 8 de la coagulación, bloqueando también así a el complejo de la tenasa, que también es muy importante tanto para la adhesión como la agregación plaquetaria. Como se les comento, pues estos fármacos fibrinolíticos tienen especial preferencia por el plasminógeno que se encuentra unido a la fibrina. Por lo tanto, activan el plasminógeno que se une aquí a la fibrina y con esto pues la convierten en plasmina. Y la plasmina, al ya estar unida al fibrinógeno, más bien a la fibrina, es capaz de degradar el coágulo. De este modo pues actúan, por eso se les llaman fármacos fibrinolíticos. Entonces, nuevamente les comento que estos son los fármacos activos y nuevamente les reitero que la alteplasa ya ha sido reemplazada casi completamente por la tenecteplasa y la reteplasa. Estos son fármacos muy costosos y que generalmente se reservan cuando son la única opción para tratar al paciente, sobre todo en urgencias cardiopulmonares. Su administración es completamente parenteral y con respecto a su uso clínico, probablemente el más importante es en la tromboembolia pulmonar con inestabilidad hemodinámica. Es muy importante recordar que solamente a los pacientes con tromboembolia pulmonar se les da cuando tienen inestabilidad hemodinámica, es decir, los pacientes se presentan con hipotensión, con taquicardia, con datos de insuficiencia ventricular derecha debido a un aumento de la poscarga del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, también pueden utilizarse en la trombosis venosa profunda grave, pero que ya es sintomática y que incluso presenta síndrome de vena cava superior en estos pacientes que se encuentran pletóricos, etc. Entonces, con respecto a sus contraindicaciones, evidentemente, si los fármacos fibrinolíticos
actúan disolviendo un coágulo, van a generar una hemorragia o pueden causar una hemorragia. Por lo tanto, es muy importante que el paciente con un EBC hemorrágico no se le dé un fibrinolítico, ya que esto genera una hemorragia y evidentemente pues va a ayudar a que el paciente fallezca. Por lo tanto, se pueden utilizar en el EBC isquémico, pero es muy importante determinar que evidentemente sí sea un EBC isquémico, es decir, aquel en el que se forma un coágulo que ocluye el flujo sanguíneo a nivel de las arterias del polígono de Willis y con ello pues genera el cuadro clínico. Sin embargo, al paciente siempre se le tiene que descartar que sea un EBC hemorrágico antes de utilizar un fibrinolítico. Otra contraindicación es en la tuberculosis, debido a que esto puede favorecer, sobre todo en la tuberculosis latente, una inactivación del granuloma que básicamente engloba a la tuberculosis y con ello puede favorecer su reactivación. Asimismo, algo que se menciona mucho en los libros es que los pacientes que tienen un antecedente de infección por estreptococo no se puede utilizar en ellos streptoxinasa. Y pues esto tiene relativo sentido, ¿no? El paciente que ya tuvo una infección por estreptococo y tuvo una reacción inmunitaria y una sensibilización tanto de sus linfocitos T como de la liberación de anticuerpos de los linfocitos B, van a generar con la streptokinasa, que es un antígeno básicamente del estreptococo, una reacción inmunitaria y esto los puede generar hipersensibilidad y reacciones inmunitarias pues muy severas, ¿no? Por lo tanto, en estos pacientes está contraindicado. Ahora hablemos de los antiagregantes plaquetarios. Estos fármacos son relativamente recientes y tienen un uso creciente y evidencia científica nueva respecto a su beneficio en la cardiopatía isquémica, el EBC, etc. En pocas palabras, tras la adhesión plaquetaria, recuerden la unión de la glucoproteína 1B de las plaquetas con el factor de von Willebrand, lo que sucede es la activación plaquetaria, es decir, su desgranulación. Esto favorece que se libere tromboxano A2 y ADP de los gránulos alfa de la plaqueta, ¿no? Entonces, en pocas palabras, puede ser utilizado el tromboxano A2 puede ser bloqueado por la aspirina, ya que al bloquear la ciclooxigenasa de manera irreversible, al acetilarla, pues inhibe la liberación y la formación de tromboxano A2. Por otro lado, las tinopiridinas como el clopidogrel, el prasugrel y también la ticlopidina, que forma parte de este grupo, es capaz de bloquear directamente los receptores P2Y12 sobre los cuales actúa el ADP en la membrana de la plaqueta. El abciximab, por otra parte, actúa también inhibiendo la agregación plaquetaria, pero de otra manera. Bloquea competitivamente la glucoproteína 2B3A de las plaquetas. Vean cómo se une directamente a la glucoproteína 2B3A. Y este es un anticuerpo monoclonal cuyo uso está reservado para pacientes que son intolerantes a otros antiagregantes plaquetarios, debido a sus efectos adversos que comentaremos más adelante. Esto solamente es su farmacodinámica. Entonces, la aspirina actúa, como ya se los comenté, al bloquear de manera irreversible la ciclooxigenasa 1, que es la ciclooxigenasa constitutiva, ¿no? Por otro lado, la ciclooxigenasa 2 también puede ser a altas dosis bloqueada por la aspirina. Esto a partir de la acetilación de algunos de sus aminoácidos. Esto, por lo tanto, impide la unión del ácido araquidónico dentro de los sitios activos de la ciclooxigenasa. De este modo, pues la inhibición de la ciclooxigenasa reduce los niveles circulantes de tromboxano A2. Vean cómo está completamente inhibido. Y pues de este modo se reduce la agregación plaquetaria y el reclutamiento de plaquetas al sitio de la lesión. Es muy importante recordar que como parte del esquema utilizado para el síndrome coronario agudo o el infarto agudo al miocardio, se da una dosis de 300 miligramos en conjunto con nitroglicerina sublingual o bien otro nitrato que es más utilizado actualmente como el dinitrato de isosorbida. Asimismo, puede utilizarse morfina y oxígeno. En pacientes con alto riesgo cardiovascular, el uso de 81 miligramos de aspirina ha reducido en gran magnitud el riesgo relativo de infarto y con ello se ha instituido como una medida profiláctica adecuada. Entonces, en el paciente en el que se quiere prevenir el infarto o el síndrome coronario agudo, 81 miligramos como dosis profiláctica es muy efectivo. Finalmente, las tinopiridinas como el clopidogrel, el ticagrelor, el prasugrel y la ticlopidina, pues son capaces de inhibir la agregación plaquetaria al bloquear directamente el receptor de ADP P2Y12 en la membrana de la plaqueta. Bien, entonces directamente se une el clopidogrel
a este receptor y pues bloquea la exposición de la glucoproteína 2B3A. Que recuerden que este receptor, el P2Y12, es el que favorece que se una el ADP y se exponga a esta glucoproteína. Entonces, al bloquear este receptor, esta glucoproteína ya no se expresa en la plaqueta y por lo tanto es incapaz de unirse a la plaqueta que ya está activada. De este modo, actúa como un antiagregante plaquetario. Entonces, respecto a su farmacocinética, es muy importante reconocer que dependiendo de la población estudiada, existen tasas de resistencia a los antiagregantes tienopiridínicos reportadas entre el 5 y el 75% de los pacientes. ¿Okay? Esto depende como tal del origen étnico o de la raza del paciente. Sin embargo, pues bueno, esto es más importante recordarlo como tal teóricamente, ¿no? Además, el inicio de su efecto antiagregante tiene lugar tras unas 5 a 6 horas de su administración inicial, por lo que si se requiere anticoagulación rápida, debe iniciarse con otro agente y luego continuarse con este grupo farmacológico. Todos estos se administran por vía oral y su uso clínico, como les mencioné, está casi completamente reservado para el infarto agudo al miocardio, los síndromes coronarios agudos e intermedios, así como la isquemia cerebral transitoria en el caso de la ticlopidina. Respecto a sus efectos adversos, la ticlopidina característicamente produce agranulocitosis, anemia plástica o simplemente leucopenia, por un mecanismo que, si bien se cree que es inmune, es actualmente desconocido. También pueden precipitar púrpura trombocitopénica trombótica en pacientes con predisposición o deficiencia de la enzima proteasa ADAM-TS13. Recuerden que esta es la enzima encargada de degradar el factor de von Willebrand. Entonces el clopidogrel tiene una interacción farmacológica importante también con el omeprazol, pues este reduce su absorción y con ello su efecto, por lo tanto debe evitarse su combinación.